Bueno, lo comentábamos al inicio del programa, la situación del atraso tarifario que reconocen desde la empresa provincial de energía, comparando con otras provincias, comparando con Entre Ríos, con Córdoba, un atraso de un 10, un 15, un 20%, pero comparativamente con algunas otras provincias, afirman desde la EPE que hay un atraso del 80% aproximadamente. Recordemos que hubo congelamiento de tarifas a nivel nacional y también en la provincia de Santa Fe. ¿Qué va a pasar con la tarifa de la luz? Bueno, lo vamos a charlar con Mauricio Causi, que es el presidente de la empresa provincial de la energía. ¿Cómo va, Mauricio? Gracias por estos minutos. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Saludo para vos, para todo el equipo y el deseo del mejor año posible para todos. Contame algo de entrada. ¿Aumenta o no aumenta la tarifa de la EP? Sí, es una posibilidad. Nosotros tomamos una decisión importante con el gobernador, que fue honrar el compromiso de campaña de mantener las tarifas congeladas durante todo el 2020. Eso fue un esfuerzo importante que hicimos en realidad todos los santafesinos y santafesinas, porque la EPE es de todos, y nos exigió, porque como vos decías en la introducción, tuvimos por un lado aumentos importantes en los insumos, en el equipamiento. A ver, parte importante del equipamiento y los insumos de EPE tienen componentes importados trascendentes. Algunos no, pero en todos los casos los aumentos, para no abrumarlo con cifra, van desde un 50 hasta incluso un 100%. Aumentos producidos durante el 2020. Por otra parte, lo que también vos decías bien, uno se compara con provincias vecinas, no nos podemos comparar con Capital, Buenos Aires, no podemos comparar EPE con Edenor y Edesur porque las situaciones estructurales para la prestación del servicio son diferentes, allá tienen una gran concentración de usuarios en muy poca superficie, eso les baja mucho el esfuerzo en materia de inversión. Pero comparándonos con Córdoba, con Entre Ríos, con el norte de Buenos Aires, las diferencias son sustanciales. Arrancan con una tarifa de EPE un 10% más barata, según sea la distribuidora o según sea el rango de consumo, y puede llegar incluso hasta un 75-80% en algunos casos. Con lo cual, hay que ser honestos, transmitirle esta situación a toda la ciudadanía. Y bueno, lo que vamos a hacer es seguir analizando la evolución de la situación socioeconómica en la provincia y seguir muy de cerca también las decisiones que se toman a nivel de la política energética nacional. Nosotros hemos recuperado en esta gestión un muy buen nivel de diálogo con el gobierno nacional. El vicepresidente de la empresa, Alberto Joaquín, tiene mucho conocimiento de los actores, de la temática, conduce un equipo de trabajo que hace un esfuerzo importante para que las autoridades nacionales conozcan la realidad particular de EPE, del interior. Estamos negociando la posibilidad de acceder a algunos beneficios que marcó el presupuesto aprobado para el 2021, y vamos a ser coherentes con lo que venimos haciendo. Es decir, las decisiones a nivel local, a nivel provincial, las vamos a tomar en un alineamiento claro con las decisiones que toma el gobierno nacional, porque entendemos que así debe ser, y porque además necesitamos del acompañamiento del gobierno nacional para solucionar el estrés financiero, pero también para pensar en inversiones trascendentales que modifiquen para bien la estructura de la distribuidora en la provincia de Santa Fe. Cuando se dice algo que se escucha habitualmente, la provincia de Santa Fe tiene las tarifas más caras a nivel país de electricidad. Entonces, por lo que decís, esto no es así, digamos. No, definitivamente no es así. La provincia de Santa Fe tuvo una dinámica en las tarifas entre el 2015 y el 2019, mediados del 2019, muy en línea con el gobierno nacional, que fue perjudicial, en la realidad, para el bolsillo de la gente,
parcialmente de los que menos tienen, para el bolsillo, para la competitividad de las pymes. Esa dinámica se interrumpió a mediados del 2019 y se sostuvo durante todo el 2020, como vos bien decías, el congelamiento. Pero si uno se compara con el Norte y el Sur, probablemente no estamos por debajo, es cierto, pero repito, el Norte y el Sur tienen la mayor concentración de usuarios de la Argentina en muy poco territorio, con lo cual el costo para distribuir es sensiblemente inferior. Nosotros nos tenemos que comparar con Entre Ríos, con Córdoba, con el norte de provincia de Buenos Aires, que son provincias, territorios similares a la provincia de Santa Fe, y ahí los números, Maxi, son los que te acabo de denunciar. Si tomamos el tema subsidios, por ejemplo, subsidios a nivel nacional, en su momento se habían quitado los subsidios, estamos hablando de la gestión de Macri. Sin embargo, por ejemplo, en Capital uno seguía viendo que seguía subsidiado. Decíamos, che, ¿por qué se subsidia al porteño o al distrito más rico del país y no se subsidia a Santa Fe y al chaqueño? ¿Qué está pasando hoy en materia de subsidios? En realidad subsidios hay para todo el país, porque hoy cualquier usuario no está pagando el real costo de generación de la energía, mucho más luego del proceso devaluatorio que hemos vivido en los últimos tiempos. Entonces, para hacer número redondo, uno debería pensar que el kilowatt hora de consumo de energía hoy, Maxi, está subsidiado aproximadamente en un 50%. Sí es cierto que en Capital y Buenos Aires, y ahí es un tema, como decimos en clase de economía normativa, lo podemos debatir, el componente de subsidio es más importante aún. Lo que estamos planteando, justamente en el marco de esa relación que hemos reconstruido con el gobierno nacional, es la necesidad de que también se incorpore en el análisis desde la Secretaría de Energía de la Nación la realidad particular que vivimos en el interior del país, porque también tenemos situaciones sociales complejas, también tenemos territorios que requieren de un esfuerzo muy importante. La realidad es que hoy el servicio, Maxi, en Tostado, por ejemplo, es muy diferente al servicio que prestamos en Esperanza, por ejemplo, en mi ciudad, ¿sí? Para no caer en Rosario o en Santa Fe. A un tambero de Esperanza se le corta el suministro y rápidamente lo podemos restituir. En Tostado no pasa lo mismo. Y eso no es culpa del territorio tostadense. Esto es un problema de infraestructura que no tiene la EPE. Con lo cual, al análisis que estamos haciendo, motivados por esta preocupación del desfasaje, también le vamos a incorporar, le estamos incorporando, mejor dicho, porque ya lo estamos analizando, la posibilidad de una segmentación en la tarifa que contemple estas diferencias en el servicio y que nos obligue como empresa a invertir proporcionalmente más en aquellos lugares donde el servicio es deficiente para poder ir saliendo de esa segmentación. Es decir, a igual servicio, igual tarifa, pero no puede ser que tengamos igual tarifa a diferentes servicios. No sé si me explico. Héctor. Sí, ¿qué tal, Causi? Como le preguntaba anteriormente Juani, quería resaltar algo que usted comentó respecto a la tarifa de la empresa que a mediados, dijo usted, del 2019 se estancó y se sostuvo, digamos, una tarifa y se respetó esa pausa durante el 2020, pausa que se respeta por una decisión nacional, digamos, no por una decisión... No. ¿Y si la Nación había fijado el congelamiento de tarifas? Claro, a partir de la asunción de Fernández sí, pero nosotros teníamos habilitado un aumento del 4% desde el principio de la gestión para el sector, para grandes usuarios y para no residenciales, que podríamos haberlo hecho el 11 de diciembre y la decisión de Perotti fue no hacerlo y no hacerlo tampoco durante todo el 2020. Esto significó para el sector productivo solamente la posibilidad de un aumento de un ahorro energético de 2.000 millones de pesos. Podríamos haber iniciado un proceso de audiencia pública para actualizar el VAT en la provincia de Santa Fe, y no lo hicimos. Lo que hicimos fue acompañar las decisiones políticas del gobierno nacional
pero fue una decisión política de nuestro gobernador. Está bien, lo del 11 de diciembre es así, es verdad, pero mientras empezó a regir el congelamiento a nivel nacional, la provincia no podía por las suyas aumentar la tarifa, ¿o sí? Reitero, teníamos habilitada la posibilidad de un aumento del 4%, ¿sí? No habría habido ningún impedimento legal para hacerlo y el gobernador sostuvo las tarifas tal como las teníamos el 11 de diciembre. Y podríamos haber iniciado un proceso de audiencia pública, sí, claro, para modificar también el VAD, y la decisión fue no hacerlo. Está bien, está bien. Y seguramente ustedes están pensando ya en lo que se llama el regreso a la normalidad o a la nueva normalidad. ¿Cómo se va a subsanar esta pausa, digamos, de recursos que la EPE no pudo obtener en base al aumento de tarifas? Esto se va a subsanar con un aumento de shock que va a impactar fuertemente. De ninguna manera. Se va a echar mano a rentas generales para que otro sector, las finanzas públicas, puedan ahí aportar recursos para la empresa provincial. ¿Cómo están pensando ya el momento, digamos, se supone que de mitad de año, cuando todo empiece a normalizarse? Es interesante la pregunta, Héctor. De ninguna manera, cuando tomemos la decisión de producir alguna modificación en la tarifa, la política va a ser de shock, de ninguna manera. O sea, nosotros creemos en el rol del Estado, creemos que ese rol debe incorporar la posibilidad de prestar servicios públicos básicos de primera necesidad. Lo que ha pasado con la pandemia es una demostración. Yo creo que el abanico de respuesta que hemos dado para la contención de los segmentos sociales más necesitados del sector productivo no hubiese sido así si la empresa estuviese en manos del sector privado. Yo no critico la iniciativa privada, todo lo contrario. Creo que es fundamental, ineludible en un sistema socioeconómico moderno, pero sí en algunos sectores el Estado tiene que tener fuerte presencia. Y ese rol del Estado, esa realidad de una empresa de servicios públicos, en este caso de provisión de energía estatal, debe darse en un marco de búsqueda de eficiencia, pero también de búsqueda de la equidad, ¿sí? Entonces, de nada serviría tener una EPE que modifique drásticamente a favor de su ecuación, de su rentabilidad, la situación, pero que eso vaya en desmedro del bolsillo de la gente y de la competitividad del sector productivo. De nada serviría eso, sería absolutamente contradictorio. Entonces, las decisiones las vamos a tomar como la hemos venido tomando, mirando la evolución de la situación socioeconómica en la provincia, en línea con lo que defina el gobierno nacional, y por supuesto, nosotros hemos recibido en los últimos días un aporte del Ministerio de Hacienda de la provincia por una deuda que el Tesoro Provincial tenía en materia de tarifa social y en materia de FER con la EPE del año 2019, que no se había hecho. Y eso nos permite mejorar la situación financiera de la EPE, que obviamente en este contexto que describí al comienzo es una situación hoy por hoy deficitaria, pero la sábana es corta. Ahora, la decisión política se tomó a sabiendas de lo que significaba y a sabiendas de que los recursos que no ingresan por tarifa deben ingresar o desde la Hacienda provincial o desde la Hacienda nacional. Por eso en la negociación permanente que hemos hecho con Camesa, nosotros tomamos la decisión de la deuda que heredamos, que se amplió por la situación deficitaria de la empresa y por las medidas de contención, concentrarla en Camesa. A nuestros trabajadores y trabajadoras, a nuestros proveedores, a la caja de jubilaciones, impositivamente estamos prácticamente al día. La deuda la concentramos ahí, que Camesa es gobierno nacional y grandes empresas generadoras de energía, fundamentalmente, las distribuidoras tienen una participación minoritaria, pero digo, es un sector que fueron de los ganadores en el periodo 2015-2019. Con ellos concentramos la deuda y con ellos estamos negociando para encontrar también desde ahí un oxígeno que mejore la situación y que nos permita, insisto,
llevar adelante la política tarifaria de la empresa pensando en la gente, no pensando en los números. Te pregunto, Mauricio, casi como un ping-pong, ¿de cuánto es esa deuda con Gamesa? Hoy está en el orden de los 13.000 millones de pesos aproximadamente. Se sostiene, 13.000, 13.500, se sostiene en el mismo nivel que teníamos prácticamente en julio, porque desde julio estamos cumpliendo al día con las facturas mensuales de Gamesa. Está bien. La segunda es, sí. En un momento José Corral había tomado la decisión de quitarle el componente de alumbrado del costo de alumbrado público en, en la tasa municipal a los santafesinos, cuando apareció toda esta idea a nivel nacional, hay que recortar, hay que hacer un esfuerzo, hay que ser solidario y todo lo demás. ¿Cómo quedó esa situación con Jatón? ¿Está igual? Igual. Ping-pong de pregunta, ping-pong de respuesta. Claro, igual. sí. La intención de Jatón era que nos sentemos a conversar. Nos agarró enero, febrero, pandemia. La situación hoy sigue en los mismos términos. ¿Pero está pagando la municipalidad? ¿Cómo que está pagando la municipalidad? Y porque la EPE le facturaba al municipio por ese componente. No al usuario, sino al municipio. Claro. En realidad, lo que se hacía, ¿sí? A ver, todos los municipios en la provincia reciben el 6% de lo que factura la EPE, ¿sí? Lo que había planteado Corral es no recibirlo y eso trasladárselo al consumidor. No es que la EPE le facturaba a la municipalidad, sino que la decisión en su momento de Corral había sido no percibir ese 6% y trasladárselo al usuario. Porque nosotros teníamos la idea de que... No, estamos hablando de cosas distintas. Verónica Gesell en su momento había reclamado... ¿Te acuerdas de Verónica, no? Que fue la interventora, la directora de Energía, había dicho en su momento, Corral nos debe, Pero porque, cuando empezó la discusión, facturas sobre el alumbrado público. Sí, estamos hablando de dos cosas distintas. Lo que decía Héctor recién tenía que ver con el componente que llega a nosotros, los usuarios, en la tarifa por el alumbrado público, que eso es lo que Corral le había dicho. Bueno, mi gesto es que no se lo cobren a santafesinos, lo vamos a pagar nosotros de la municipalidad. Después se pasó todo lo que pasó de que la EPE le manda la factura, Corral dice, no, esto no puede ser, es un delirio, vengan a medir, no, bueno, vos estás colgado, y se armó una guerra política en torno a esa cuestión. Sí, esa realidad, esa situación en esta gestión no existió. Nosotros con el gobierno de la ciudad de Santa Fe tenemos muy buen diálogo, hemos participado en soluciones conjuntas a problemáticas sociales en el inicio de la gestión. Miren, en realidad, hace pocos días tuvimos una situación de crisis, no, pero un problema importante en la estación transformadora Centro de la ciudad de Santa Fe, que dejó a 40.000 usuarios fuera de servicio. 40.000 usuarios es una porción importante de la población santafesina de nuestra capital, y en menos de 50 minutos habíamos restablecido el servicio. Esa situación fue posible porque pocos días antes, el 24 de diciembre a las 7 de la tarde, todavía estaban terminando de trabajar los operarios de EPE del sector de alta tensión, porque habíamos tenido un problema muy serio en 2 torres de alta tensión que están en los bañados del Salado. Sí, Recreo tuvo 3-4 horas esa noche prácticamente sin tensión. Sí, recuerdo. Exactamente. Bueno, tuvimos que construir, porque no podíamos llegar para instalar las torres de alta tensión provisorias. En algún momento incluso hasta evaluamos la posibilidad de alquilar un helicóptero para poder trasladar el material. Bueno, tuvimos que construir un camino para poder llegar al lugar en las 2 torres que se habían caído. Y ahí tuvimos una colaboración muy importante de la Municipalidad de Santa Fe también, junto con la Dirección Provincial de Vialidad, que nos dio una mano grande. O sea, por supuesto que uno desearía solucionar la totalidad de los temas, ¿no? En un contexto como el que estamos viviendo, uno prioriza, y lo que había sido un inicio de conversaciones para ver cómo reorganizábamos esa cuestión,
hoy está en stand-by, por llamarlo de alguna manera. Causi, muchas gracias por su tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes. Un saludo grande, que tengan buen año, les reitero, y bueno, también un buen fin de semana. Igualmente para vos. Estábamos charlando con Mauricio Causi, el titular de la EPE, de la Empresa Provincial de la Energía.